vastos paisajes que parecen fundirse con el horizonte, y bajo los cielos infinitos de Mongolia se encuentra una nación resiliente. Mongolia, con solo una población de 3 millones de habitantes, no parece mucho frente a sus vecinos, la poderosa China, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, y Rusia, que tiene más de 140 millones de habitantes. Sin embargo, posee una amplia extensión territorial, repleta de muchos recursos minerales y materias primas que han sido útiles para ambos vecinos, y también una posición muy estratégica. Mongolia, estratégicamente ubicada entre las dos potencias colosales de China y Rusia, ha sido testiga de la influencia histórica y geopolítica que estos vecinos han ejercido en su territorio. A lo largo de los siglos, China y Rusia han desempeñado roles significativos en la configuración de la identidad y el destino de Mongolia. Esta nación, situada en el cruce de dos imperios, ha sido mucho más que un mero espectador de los vaivenes históricos de sus poderosos vecinos. Más bien, Mongolia ha emergido como un actor activo y estratégico en la política regional, con su geografía y su cultura nómada, aportando a una dimensión única en su relación con China y Rusia. A medida que estos gigantes regionales buscaban expandir sus imperios y consolidar su influencia, Mongolia se convirtió en un puente de conexión y un terreno de juego diplomático, donde su historia, sus recursos y su papel como intermediario han tejido una compleja red de relaciones y dinámicas que siguen teniendo relevancia en la actualidad. Todos hemos oído hablar de Mongolia. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, sobre el Imperio Mongol o sobre, por ejemplo, las hazañas de Genghis Khan en la guerra y lo que lograron hacer, inclusive de cómo lograron llegar hasta Europa, conquistar un territorio tan amplio que es considerado el segundo imperio más grande en la historia de la humanidad? Sin embargo, ellos no son solo el Imperio Mongol, ellos tienen muchísima más historia. Tras el auge del imperio de Genghis Khan, Mongolia experimentó un periodo de disminución de su influencia global. A medida que las dinastías posteriores en China y las potencias vecinas en Asia Central se fortalecieron, Mongolia quedó bajo su esfera de influencia. Sin embargo, su cultura nómada y su identidad persistieron a lo largo de los siglos. En los siglos XIX y XX, Mongolia se convirtió en un territorio disputado entre Rusia y China. Durante la Revolución Rusa de 1917, Mongolia aprovechó el colapso del Imperio Ruso y declaró su independencia de China. En 1921, con la ayuda del Ejército Rojo. Poco después, Mongolia se convirtió en un estado satélite de la Unión Soviética y adoptó el sistema comunista. La era comunista duró hasta la caída del bloque comunista en Europa del Este y la disolución de la Unión Soviética en la década de 1990. En esa misma década, Mongolia celebró protestas pacíficas que llevaron a la renuncia del gobierno comunista y el inicio de una transición hacia la democracia y la economía de mercado. Desde entonces, Mongolia ha buscado equilibrar sus relaciones con China y Rusia, diversificar sus lazos internacionales y desarrollar su economía en un mundo globalizado. Como ya vimos, Mongolia tiene una historia muy rica y en los últimos tiempos se ha caracterizado más que todo por la relación que ha tenido con Rusia por una parte y con China por la otra. Ya vimos un contexto más o menos de cuál era su relación con cada país, pero profundicemos un poco más esto históricamente. Ya enfocándonos más en Rusia y las relaciones que ésta ha tenido con Mongolia, después de que Mongolia se independizara de China, estableció un régimen comunista bajo el liderazgo del Partido Revolucionario del Pueblo, mongol. Aunque formalmente independiente, Mongolia mantuvo una estrecha relación con la Unión Soviética, que proporcionó apoyo económico, político y militar al país. La influencia soviética fue particularmente pronunciada durante las décadas de 1920 y 1930, cuando Mongolia buscaba consolidar su gobierno y modernizar su economía. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Mongolia permaneció neutral, pero su posición geopolítica la mantuvo en estrecha relación con la Unión Soviética, que estaba luchando contra las fuerzas alemanas en el frente oriental. Después de la guerra, Mongolia continuó siendo un estado satélite de la Unión Soviética y adoptó políticas socialistas y comunistas en línea con el modelo soviético. La relación entre Mongolia y la Unión Soviética se caracterizó por la cooperación política, económica y militar. La Unión Soviética apoyó la industrialización y el desarrollo económico de Mongolia, proporcionando asistencia técnica y financiera para proyectos clave. Además, la cooperación militar se tradujo en la presencia de bases y tropas soviéticas en el país, lo que garantizaba una cierta medida de seguridad. Sin embargo, a medida que la Guerra Fría avanzaba, Mongolia buscó mantener su independencia y equilibrio entre las superpotencias rivales. Aunque estrechamente vinculada a la Unión Soviética, Mongolia también buscó desarrollar relaciones con otros países socialistas y no alineados. Aunque durante el siglo XX Mongolia haya establecido una relación más que todo con la Unión Soviética, tenía otro vecino muy importante, la China comunista de Mao, la cual fue muchísimo más relevante después de la desintegración de la Unión Soviética.
La década de 1990 marcó un punto de inflexión en las relaciones de Mongolia con China. Con la desaparición de su principal patrocinador, la Unión Soviética, Mongolia se vio obligada a diversificar sus vínculos internacionales para asegurar su estabilidad y desarrollo. En esta coyuntura, Mongolia buscó fortalecer sus lazos económicos y comerciales con China, su vecino cercano, y una creciente potencia económica en la región. A medida que China avanzaba su propia transformación económica y se convertía en un actor global, Mongolia encontró nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación. La proximidad geográfica y las infraestructuras en desarrollo facilitaron los intercambios comerciales, y China se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Mongolia. Sin embargo, la relación entre Mongolia y China no estuvo exenta de desafíos y complejidades. A lo largo de la historia, Mongolia había luchado por mantener su identidad cultural y su autonomía frente a sus poderosos vecinos. A medida que la cooperación económica con China crecía, Mongolia también debía asegurarse de que su soberanía y patrimonio no se vieran comprometidos. Uno de los temas sensibles de la relación entre Mongolia y China actualmente ha sido la cuestión del Tíbet, dado que Mongolia comparte similitudes culturales y religiosas con Tíbet. Ha sido cautelosa al abordar el tema para evitar tensiones con China, ya que ahora mismo China representa de lejos su mayor socio comercial. En los últimos años, Mongolia ha buscado un equilibrio entre el fortalecimiento de los lazos económicos con China y preservación de su identidad y autonomía. Ha continuado diversificando sus relaciones internacionales para no depender en exceso de ningún país vecino. Sin embargo, sigue dependiendo en gran parte de su vecino asiático, China. La economía de Mongolia actualmente se basa en la extracción de materias primas, las cuales vende en su mayor parte a China, la cual es un gran demandante de materias primas de todo el mundo. Como ya lo mencioné anteriormente, la conexión de infraestructuras entre China y Mongolia ha facilitado y abaratado el proceso en el que se pueden exportar estos productos hacia el vecino país. Sin embargo, esto no ha sido muy beneficioso para los mongoles en cuanto a que no se ha podido crear una industria local. Pero se ha sido beneficioso para los chinos, en el sentido de que pueden importar materias primas desde un país vecino. Los principales productos de exportación de Mongolia actualmente son el oro, el carbón, el cobre, entre muchos otros minerales que China demanda en gran cantidad. Y en eso se ha basado más que todo el crecimiento económico de Mongolia en los últimos años. Las relaciones con Rusia actualmente son bastante buenas. Mongolia ha intentado mantener relaciones cordiales tanto con China como con Rusia, aunque actualmente, como ya lo mencioné antes, el principal problema con China está en la cercanía que tienen con los tibetanos. Mongolia actualmente experimenta una serie de desafíos a nivel interno bastante complejos. Uno de ellos es, por ejemplo, el desarrollo económico sostenible. Como ya lo expresé anteriormente, Mongolia se especializa más que todo en la exportación de minería, de productos primarios que no requieren mayor industria, porque al fin y al cabo son terminados de manufacturar en China. Una posible solución para esto sería diversificar la economía mediante la promoción de sectores no mineros, como el turismo, la tecnología y la agricultura, lo cual ya lo está intentando hacer actualmente con campañas de turismo que se enfocan en ver a Mongolia como un destino turístico, digamos, por todo lo que ha tenido que ver con su legado histórico y por la manera en la que viven sus habitantes actualmente. Otro de los desafíos es la contaminación ambiental en Ulaanbaatar. La alta contaminación del aire de la capital, principalmente causada por la calefacción de carbón en invierno, es un problema grave para la salud pública y el medio ambiente. La adopción de fuentes de energía más limpias y tecnologías más eficientes podría mejorar la calidad del aire. También la gestión de recursos del agua, ya que Mongolia es un país que, a pesar de que tiene una superficie gigantesca, enfrenta una crisis de agua muy constante porque realmente no tiene unos reservorios de agua importantes. La implementación de políticas de gestión sostenible del agua junto con la inversión en infraestructura hídrica podrían abordar este problema. La presión demográfica del desarrollo es otro problema, ya que la baja densidad de población y la migración hacia Ulaanbaatar son cuestiones que afectan el desarrollo equitativo. Una posible solución puede ser la creación de programas que fomenten a la gente a que se vaya a vivir a los exteriores de Mongolia. Mongolia es el país de lejos con con la mayor extensión territorial respecto a la población, pero la mayor parte se concentra en la capital Ulaanbaatar. Hay que fomentar a la gente para que ocupe otros centros poblacionales y que no esté tan vacío el resto del país, ya que el resto del país solamente está ocupado por comunidades nómadas. Otros retos puede ser el cambio climático y la desertificación, que ya es un problema global, y la cooperación regional y política exterior, la cual voy a explicar a continuación. Ahora, ya con lo que tiene que ver con política exterior,
Uno de los principales problemas que tiene ahora mismo Mongolia es el equilibrio entre China y Rusia. Mongolia se encuentra geográficamente entre dos potencias vecinas, China y Rusia, como ya lo hemos mencionado muchísimas veces. Mantener relaciones equilibradas con ambos países es crucial para su seguridad y desarrollo. La solución podría radicar en continuar con la política de tercer vecino, diversificando aún más las relaciones con otros países y regiones para no depender excesivamente de ninguna de las dos superpotencias y mantener a los vecinos que tiene en una posición, digamos, neutral, para que de esta manera no haya ningún conflicto en el futuro que pueda terminar afectando a Mongolia negativamente. Igual, como ya lo había mencionado antes, es de crucial importancia que Mongolia siga diversificando sus relaciones con diferentes países del mundo. El principal obstáculo es que está bloqueado tanto por Rusia como con China y no tiene ningún acceso al mar, por lo cual conseguir, digamos, una diversificación de relaciones puede ser complicado, pero es posible. Otro problema es la presión demográfica en China. La población de Mongolia es significativamente en comparación con la de China y con la de Rusia, como ya lo mencioné anteriormente, lo que crea preocupaciones sobre la presión demográfica y cultural. La solución podría involucrar políticas que fomenten y preserven la identidad y cultura mongolas, ya que actualmente se está viendo como tal está habiendo un proceso, digamos, de asimilación de la cultura de China, que es la popular ahora mismo en Mongolia, ya que gran parte de los programas chinos, de la cultura china, se está imponiendo. Entonces, por lo cual hay que reforzar los rasgos mongoles. Otro problema es el desarrollo sostenible de los recursos minerales. La dependencia de los recursos minerales presenta desafíos en términos de gestión sostenible, impacto ambiental y volatilidad de los precios. Una solución podría ser diversificar la economía mediante la inversión en sectores no mineros, como el turismo, la tecnología, etc. Esto es un problema de política exterior en el sentido de que gran parte de sus exportaciones, sin más del 90%, están destinadas a sus vecinos, especialmente a China, por lo cual tiene que desarrollar una serie de políticas que muy posiblemente terminen involucrando a sus países vecinos para diversificar su industria. Cooperación regional y global. Este es otro de los problemas que tiene Mongolia. Como país sin salida al mar, Mongolia debe buscar vías para mejorar su conectividad regional y global. La cooperación en infraestructura y transporte, así como la participación activa en organizaciones internacionales, podría ayudar a Mongolia a fortalecer su posición en la política internacional. Como ya hemos visto, Mongolia tiene una gran cantidad de desafíos por delante. Su posición entre China e India no ayudan para nada en su situación respecto a la diversificación de política exterior y, digamos, la diversificación también de su economía. Sin embargo, Mongolia tiene muchísimas oportunidades en el sentido de que está rodeada por dos potencias globales y puede servir también como intermediario de estas. Si Mongolia continúa por un camino, digamos, de diplomacia, es posible que se le puedan abrir muchas puertas a futuro. Mongolia va a seguir experimentando dificultades por el camino y lo importante es que siga manteniendo, digamos, su soberanía y su manera de ver el mundo culturalmente hablando y que lo siga imponiendo como tal en la gente joven de su población, para que de esta manera se pueda desarrollar, digamos, la identidad mongola y también otros factores que pueden terminar ayudando tanto a su economía como a su política, como lo pueden ser tanto el turismo como la apertura, digamos, a otros países. Entonces, pues eso fue todo. Muchas gracias por ver el video.